Bueno, qué lindo el Señor que nos permite estar una vez más en su casa. Estoy teniendo problemas acá para conectarme. Vamos a ver si los hermanos me ayudan. Pero, ¿cómo les fue ayer? ¿Les fue bien? Sí. 46 millones, gracias, 46 millones de pavos se murieron ayer. ¡Qué bárbaros! Aquí en Estados Unidos. Ese es el dato este año nos comimos todos esos pavos. ¡Qué bárbaro! Bueno, qué bueno que el Señor nos da la oportunidad de poder sentarnos alrededor de la mesa y darle gracias a Dios, hermanos, por lo que Él ha permitido, por lo que el Señor nos ha dado. Gracias. Y es una bendición. ¿Por qué no se pone en pie un momento? Vamos a orar que Dios nos hable al corazón esta noche y bendiga a mis hermanos que han venido de lejos y los que han venido de cerca. Amén. Dios bendiga a mis hermanos de Spokane que viajan bastante para venir a gozarnos acá juntamente. Amén. Padre, gracias en esta noche por tu Espíritu Santo derramado en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque en medio, Señor, de este mundo, tú siempre, Señor, has mostrado tu mano de poder, tu mano, Señor, de misericordia. Y una vez más venimos delante de ti, dándote las gracias por la vida, dándote gracias, Señor, por el vestido, por el techo, por todo lo que has hecho en nuestra vida, por la salud, Señor, por la respuesta a nuestras peticiones, por los triunfos también, Señor, que nos has dado. Hoy venimos a darte gracias, Señor, y bendecimos tu palabra y la recibimos en nuestro corazón con un espíritu de mansedumbre, y que esa palabra quede plantada y quede, Señor, injertada en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Bueno, hemos estado, hermanos, recibiendo palabra a través de cada uno de los ministros que se han reunido para la preproclama, y sabemos que Dios nos va a seguir pues hablando. Amén. Entonces el tema para esta noche es: Dios ha elegido, hermanos, lo más vil, lo más menospreciable del mundo. Fue lo que Dios escogió, lo que eligió. Y gracias, hermano. Y eso lo encontramos en 1 Corintios 1:28, cuando dice la palabra del Señor que Él eligió lo vil del mundo y lo menospreciable. Amén. Esta versión dice lo menospreciado, lo que no es, para avergonzar a lo que es. Amén. Dios escogió lo que no es para deshacer lo que es. Así que en medio de eso estaba usted y yo. Amén. Por eso esta noche damos gracias a Dios, porque Dios puso su mirada en nosotros. Dios puso, hermanos, su amor hacia nosotros, que no éramos su pueblo, y nos ha hecho ahora su pueblo. Amén. Entonces, eso es un gran motivo para agradecerle al Señor, hermanos. Vemos cómo Dios escogió lo peor. Lo peor fue lo que Dios escogió. Amén. Y dice la Biblia ahí en 1 Corintios 1:25 que lo necio de Dios, otras versiones dice que lo más absurdo de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios, lo flaco de Dios, es más fuerte que los hombres. Imagínense cómo nos comparamos delante del poder de Dios. Entonces una vez le dijo al pueblo de Israel, le dijo: miren, ustedes no se crean, le dijo. Y el Señor siempre nos recuerda, amén, que tampoco nos podemos ufanar, nos podemos enseñorear, nos podemos creer, amén,
Porque le dijo, no porque vosotros seáis más numerosos que todos los pueblos, Jehová los ha querido y los ha escogido. Amén. Entonces dice, no se crean porque el pueblo de Israel conquistaba reinos, hermanos, tomaba ciudades y hacía unas grandes victorias. Y Dios les dice, no se crean que ustedes lo hacen porque sean más numerosos que todos los pueblos. Porque vosotros, dice el Señor, hablándole al Israel terrenal, erais el más insignificante de todos los pueblos. Aquel pueblito que no era ni guerrero, ahora conquistaba grandes reinos. Y les dice Dios, miren, ustedes eran lo más insignificante de todos los pueblos. Entonces Dios dice, si ustedes han logrado lo que han logrado, es porque Jehová los ama. Es porque yo los amo y guardo el juramento que le hice a vuestros padres. Amén. Entonces, si hoy, hermanos, estamos acá reunidos, es realmente porque Dios nos ama. Y Él guarda su palabra. Y Él vela porque su palabra se cumpla. Amén. ¿Cuántos creen que Dios cumple su palabra? Dios cumple su palabra, hermanos. No necesariamente en el tiempo nuestro, pero en el tiempo de Dios, Él cumple su palabra. Entonces Él dice, realmente el pueblo de Israel, todo lo que han logrado, todo lo que han cosechado, todo lo que han conquistado, es solo porque Dios los ama. Amén. Es solo porque yo los amo. Y yo quiero decirte esta noche, Dios te ama. Dios te amó con amor eterno, dice la Biblia, que Él nos amó primero. Nosotros ni sabíamos que era la palabra amor. Y Dios vino, hermanos, y Él nos amó primero. Amén. Entonces, Dios es el que nos ha sacado de la esclavitud. A ese pueblo de Israel terrenal le dice, yo los saqué de Egipto con mano poderosa. Hermanos, ¿cuántas veces nos ha sacado Dios con su mano poderosa? Yo no sé qué le ha tocado a usted vivir, pero hay ocasiones, hermanos, que uno dice, yo no sé si de esta voy a poder salir librado. Y viene Dios y dice, te levanta, porque Él levanta del polvo al pobre, lo alza, amén, al menesteroso de un muladar. Aleluya, déle ese aplauso fuerte al Señor. Y te sienta con los príncipes de su pueblo. Ese es Dios, hermanos, el Dios a quien nosotros adoramos. Amén. Entonces, con mano poderosa nos saca de la esclavitud, hermanos, de la casa de la esclavitud. Nos quita de la mano del faraón. Cuando ya faraón viene y nos quiere matar, Dios dice, no, a esta mi hija no me la tocas. A este mi hijo, cuidado faraón, no te metas con él. Porque si te metes con él, conmigo te vas a meter. Así que tenemos a un Dios grande, hermano, grande. Algunas veces en tu trabajo podrás ver, ¿y cómo fue que a mí me dieron ese aumento o esa promoción? No es porque seas el más inteligente de tu grupo, no, es porque Dios te ama. Es porque Dios nos ama, amén. Y claro, a veces pasamos por desiertos, pero sabemos que en medio de ese desierto, Dios va cuidando de nosotros. Amén. Entonces, en 1 Corintios 1:26 dice, considerad, hermanos, vuestro llamamiento. Porque usted tiene un llamado. Hermana, tú tienes un llamado. Considerad vuestro llamamiento. Dice, no sois muchos sabios según la carne. Tampoco son muchos poderosos, ni muchos nobles, dice. Entonces está diciendo, no es por ustedes, es porque ustedes tienen un llamado, que yo voy a hacer con ustedes cosas grandes. No porque tengas nobleza, porque tengas poderío, porque tengas sabiduría. No, es porque yo los amo, dice el Señor. Entonces es cuando suelta estas palabras, cuando dice, más bien Dios os ha elegido siendo lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Amén. Entonces nosotros que éramos lo necio, hermano, de este mundo, Dios lo ha usado para avergonzar a los sabios de este mundo. Y quiere hacerlo y quiere seguir haciéndolo. Amén.
y lo débil del mundo Dios lo eligió para avergonzar a lo fuerte. Entonces cuando yo veo esto, hermanos, Dios usó a un pequeñito David, amén, y a enfrentarse con un gran gigante, que usted sabe las medidas, era enorme. Goliat, a la par de David, era pequeño, pero David lo tenía bien claro, que no era por las fuerzas, porque ciertamente David había practicado allá cuando cuidaba el rebaño de su padre. Dice que él practicaba y tenía un pulso, tenía una puntería, tenía fuerzas. Dice que si una oveja se la quitaba el león o el oso, él iba y se la arrancaba de las fauces y peleaba por la oveja. Pero aún así David no confiaba en eso, porque le dijo al gigante: yo no vengo por mis propias fuerzas, yo no vengo con espada, lanza y jabalina como venía Goliat, pero tú sí vienes con lanza, espada y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y sobre ese nombre yo te voy a vencer. Amén, aleluya. En ese nombre vas a vencer a tu gigante, hermana. Hermano, vas a vencer al gigante, porque no vamos por nuestras fuerzas. Diga el débil: fuerte soy. Amén. Diga el pequeño: grande soy. Porque en el Señor somos, hermanos, más que victoriosos. Amén. Y eso es lo que tenemos que tener presente. Que Dios eligió lo vil del mundo, lo menospreciado. 1 Corintios 1:28. Usó lo que no es para deshacer lo que es. David no era un guerrero. David, hermanos, no era un experto en la guerra como lo era Goliat. Goliat desde pequeño él se había entrenado, era el paladín de los filisteos. Y mientras que David no era más que un pastorcillo de ovejas, amén. Pero Dios lo usó para deshacer lo que era. Alguien que era un experto en la guerra, Dios lo avergonzó ese día, hermanos. Amén. Así que Dios quiere hacer proezas contigo. Amén. Y esto es importante, miren. ¿Por qué Dios hace eso, hermanos? ¿Por qué nuestro Dios hace cosas grandes? Amén. De las cosas pequeñas Dios hace cosas maravillosas. Dice: a fin de que nadie se jacte delante de Dios. Entonces al final nosotros no podemos decir: no, es que yo tengo ese negocio porque soy inteligente, yo tengo ese puesto en la empresa porque soy mejor que los demás. No, es solo porque Dios ha sido bueno. Dios ha sido grande. Amén. Y por eso es que estamos, hermanos, agradecidos con Dios, porque Él nos ha bendecido. Entonces no nos escogió Dios por ser los mejores, ni los más inteligentes, ni los más workaholics, trabajadores. No nos escogió Él por eso, hermano. Nos escogió porque Él nos ama. Somos los siervos del último tiempo. Somos los siervos de la última hora. Hermanos, cuando ya no había trabajo, ya se había pasado la hora de contratar. Eran las 5 de la tarde. Imagínense quién va a ir a contratar trabajadores a las 5, en la hora 11. Porque el jornal era de 6 de la mañana a 6 de la tarde, de sol a sol. Y en la hora 11, el dueño de la viña todavía fue a dar otra vuelta. Y nosotros éramos esos trabajadores, hermanos, que estábamos sin esperanza. Dice aquí la Biblia en Mateo 26, alrededor de la hora 11, a las 5 de la tarde, salió y halló. Amén. Hoy no salió el inglés. ¿Qué pasó con the English version? Salió, hermanos, el dueño de la viña y halló unos trabajadores que estaban ahí, hermanos. Y les dijo: ¿por qué están aquí todavía?
Todo el día, hermanos. 11 horas habían estado ahí desocupados. Entonces la respuesta fue, es que nadie nos ha contratado. Nadie nos miró. Amén. Pero Dios siempre mira, hermanos. Ahí, aunque sea ya tarde, pero Dios mira y dice, ¿quieres trabajar? ¿Quieres trabajar en mi viña? Entonces hoy Dios nos está diciendo, ¿quieres trabajar en mi viña? Aunque ya sean las 5 de la tarde, te apuntas a ir a mi viña. Aunque sabemos, hermanos, que los tiempos ya están finales. Y dice el Señor, ¿de verdad quieres ir a trabajar a mi viña? Dice que estos hombres dijeron, sí, también nosotros queremos ir a la viña. ¿Cuántos quieren ir a la viña del Señor? Amén. A trabajar a la viña del Señor. Y usted sabe, hermanos, que fueron a trabajar 1 hora nada más, porque a las 6 de la tarde se terminó el jornal. ¿Y qué dijo el dueño de la viña? Él le dijo a su encargado, al de contabilidad, le dijo, mira, hay que pagarle a la gente. ¿Y sabes qué? Le vas a pagar a los de las 5 de la tarde. A ellos les vas a pagar primero. ¡Wow! Imagínense, ese personaje estaría asustado. ¿Qué pasó con mi señor? ¿Se equivocó? ¿Qué error el que está cometiendo? Le dijo, sí, porque yo les quiero pagar a estos primero. Y el otro diría, bueno, voy a hacer los cálculos matemáticos ahí de contabilidad, ¿verdad? Si un denario era para 12 horas, para 1 hora iba a ser 1/12 del denario. ¿Qué? Le dijo, no, le dice, a esto les pagas primero y les vas a pagar completo. ¡Ja! Como el Dios, hermanos, Dios es bueno. Lo más débil, los que habían trabajado poco, hermanos, Dios les pagó primero. Y nosotros somos ese grupo de siervos de la última hora. Amén. Así que, ¿cómo darle gracias a Dios? Fue solo por gracia, solo por la gracia de Dios que nos llamó el Señor a su viña. En la última hora, hermanos. Solo por gracia. Amén. Así que 1 Corintios 15:3 dice, porque en primer lugar, el apóstol Pablo, el apóstol de la gracia, dice, en primer lugar, yo les he enseñado lo que también recibí. Hermanos, qué bonito cuando uno puede enseñar de lo que uno ha recibido. Amén. Porque lo demás es teoría. Pero qué bueno cuando usted y yo podemos enseñar de lo que hemos vivido. Amén. De lo que hemos recibido. Y Pablo decía, bien, yo les he enseñado de lo que también recibí. ¿Y qué había recibido el apóstol Pablo? La revelación de Jesucristo, hermanos. Necesitamos tener revelación. Que usted cuando piense lo que Dios ha hecho, usted lo sienta en su espíritu, que eso no ha sido una teoría, no fue un libro que usted leyó, sino que fue una vivencia. Amén. Por eso Pablo decía, yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Amén. Y lo decía en la Santa Cena. Amén. Pero aquí dice, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, porque el Señor Jesucristo se le reveló a Pablo. Y él dice, yo estoy seguro que Cristo murió por mis pecados. Entonces usted y yo somos libres de pecado por el sacrificio en la cruz. Y al tercer día resucitó. Amén. Entonces el Señor Jesucristo nos perdonó los pecados con la muerte en la cruz y nos reivindicó con su resurrección. Amén. Entonces, Pablo testificaba, yo estoy seguro de lo que les estoy diciendo, porque el Señor se le apareció a Pedro y después a los 12. En una ocasión se le apareció a Pedro, amén,
Y en otra dice que se le apareció a los 12 apóstoles. Pero no solo a ellos, dice, porque después se le apareció a más de 500 personas a la vez, de los cuales dice, muchos viven todavía y otros ya duermen. Pero el Señor Jesucristo se le había aparecido a los 12 apóstoles, a 500 personas, amén. Y también dice acá, al último de todos, como alguien que fue nacido fuera de tiempo, decía él. Él se sentía como que él no era merecedor. Igual nosotros, hermanos, no somos merecedores de toda la gracia que Dios nos está dando. Y Pablo lo decía muy bien, aún nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí también, dice. Amén. Usted quiere que se le aparezca al Señor. Amén. Yo sé que algunos de ustedes han tenido esas experiencias, pero qué lindo cuando el Señor se nos aparece, hermanos, y nos habla y nos dice, hijo, sigue adelante. Amén. No desmayes. Entonces se le apareció a Pablo cuando él decía, yo soy el más insignificante de todos los apóstoles. El más insignificante de todos los apóstoles. Y no soy digno ni siquiera que me llamen apóstol. ¿Por qué? Porque él había perseguido a la iglesia de Cristo. Entonces él decía, yo soy inmerecedor de todo esto que estoy viviendo. Amén. Somos hermanos inmerecedores de tanta bendición, de tanto amor. Y el apóstol Pablo lo decía, porque yo, dice, perseguía a la iglesia, yo era un perseguidor, yo era un asesino. Y miren, Dios tuvo misericordia de mí. Por eso el apóstol Pablo decía, por la gracia de Dios nada más soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero la gracia de Dios para conmigo no ha sido en vano. Amén. Que pudiéramos decir así nosotros, que por la gracia de Dios, hermanos, somos lo que somos, pero esa gracia de Dios no ha caído en nosotros por gusto. Han habido cambios, amén. Han habido resultados, porque que otras personas puedan ver la gracia de Dios en nosotros. Así que este apóstol, el más significante de todos los apóstoles, llegó a escribir 14 libros del Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento, hermanos? 27 va. Entonces, si escribió 14, escribió más de la mitad. Más de la mitad del Nuevo Testamento lo escribió este hermano que antes se llamaba Saulo de Tarso. Y ahora es el perito arquitecto de la iglesia de Cristo. Amén. Entonces Dios eligió a alguien, hermanos, que era lo más vil. ¿Quién era Saulo? Era un perseguidor de la iglesia, era un asesino, hermano. Y ahora llegaba a predicar a las iglesias del Asia Menor y todo lo que era Roma y todo lo que era esa parte del Medio Oriente. Y se presentaba el apóstol Pablo, hermanos, aquel hombre que había sido lo más menospreciable, lo más miserable, lo más vil, porque había matado a muchos hermanos. Y ahora la gracia de Dios lo había alcanzado. ¿Cómo es Dios de bueno, no? Que tuvo misericordia de él y ha tenido misericordia de nosotros. Que en otro tiempo éramos diferentes. Yo no sé, pero Dios cambia, hermanos, nuestro pensamiento, cambia nuestro lenguaje, cambia nuestras actitudes en la medida que dejamos que Él vaya formándonos. Amén. Entonces, no podemos, hermanos, jactarnos de lo que hagamos, que es por nuestras fuerzas. Insisto, no podemos jactarnos de nada nuestro. Porque Isaías 64:6 dice,
todos nosotros somos como cosa impura. Y todas nuestras obras justas son como trapos de inmundicia, dice. O sea, siempre con el tema que hemos estado recibiendo sobre la gracia, ¿no? O sea, el legalismo, hermanos, es realmente viene a dañar. Amén. Porque todo es por gracia. Dice, nuestras obras justas son como trapos de inmundicia. Entonces no tenemos nada bueno nosotros. Sin Dios no tenemos nada bueno. Amén. Dice, todos nosotros nos hemos marchitado como hojas. Otras versiones dice, todos nosotros en algún momento hemos caído de la gracia. Y nuestras iniquidades nos han llevado como el viento. Entonces, que Dios nos ayude, hermanos, a seguir limpiando nuestras vidas, nuestros corazones, y que arranque toda iniquidad de nuestro corazón. Amén. Porque todavía hay cosas, hermano. Yo no sé si usted, pero yo sé que en mi vida necesito desarraigar todavía cosas. Amén. Y Dios nos está dando un tiempo para que desarraiguemos toda planta que el Padre no haya plantado. Amén. ¿Sí está consciente usted que hay cosas que necesitamos que Dios desarraigue? Sí. Hay orgullo, hermanos. A veces ahí en lo profundo, en la intimidad, puede haber algún rasgo de envidia. Amén. Que si a un hermano le fue bonito, dice, ay, ¿por qué él y por qué no yo? No, tenemos que alegrarnos con los que se alegran. Y hay que reír con los que ríen, pero llorar con los que lloran. Entonces, rasgo de altanería, decir, no, es que el trabajo que yo hago nadie lo puede hacer. Siempre va a haber otro mayor, hermanos. Siempre va a haber otra persona que lo puede hacer mejor que uno y que nos va a enseñar. Yo los veo a ustedes y de verdad me siento privilegiado de conocerlos cuando veo cómo hacen las alfombras, cómo hacen la piedra, cómo hacen la madera, y digo, qué bárbaros. Pero no puede ser eso objeto de altanería, porque siempre va a haber alguien más que haga las cosas mejor y que nos pueda enseñar. Amén. Hay rasgos, hermanos, de celos quizá. Amén, que necesitamos que Dios arranque nuestro corazón. Quizá idolatría, hermanos. Algunos rasgos de idolatría. No estoy hablando de un ídolo ahí que se va a hincar, no. Pero a veces el ídolo puede ser algo material. Su casa, su vehículo, su apellido, hermanos. Hay personas que se jactan de su apellido, aunque el apellido no les da de comer, ¿no? Pero se aferran, dicen, es que a veces nos podemos también enseñorar de dónde venimos. Es que ahí donde yo nací. O sea, hermanos, no tenemos nada de qué jactarnos. A veces hay rasgos de rebeldía. Que si, ¿cómo esa persona me va a decir lo que yo tengo que hacer? ¿Y cómo le voy a hacer caso al pastor si ni mi tata es? O sea, a veces hay cosas, hermano, en nuestro corazón que tenemos que arrancar. Que necesitamos sacarlas porque el Señor viene pronto. Amén. Aleluya. Entonces, quiero decirle esta noche que hay cosas que usted y yo heredamos de nacimiento. Fíjese, la Biblia lo dice. Hay cosas que heredamos de nacimiento. Cosas que usted no pidió. Porque nadie pidió en qué hogar iba a nacer, ¿verdad? Dijo, no, yo quiero nacer allá con la familia tal, donde Dios nos puso, ahí nacimos, amén. Y ahí cuando nacimos, heredamos cosas, hermano. Traíamos una genética, pero había un ambiente alrededor nuestro que nos fue formando para ser lo que somos, amén. Y cosas que no pedimos y nos las heredaron, ¿sí? Dice los genetistas que nosotros tenemos el 50%
del material cromosómico del padre y el otro 50% de la madre. Entonces, estamos 50-50. Y hay características que se heredan del padre. Por ejemplo, la estatura, dicen los genetistas, se hereda del papá. ¿Ya? Se hereda del papá. Hay ciertas cosas que se heredan del padre y otras se heredan de la madre. Amén. El color del cabello dicen que se hereda de la madre, el color de los ojos se hereda de la madre, pero la estatura se hereda del padre. Estoy diciendo, ay Señor, ¿verdad? Ayúdanos. Pero a algunos sí les fue bien, a otros no muchito. Pero cada padre aporta el 50%, pero ciertos rasgos son de uno que de otro. La inteligencia, dicen los genetistas, que viene de la madre. Fíjense, la inteligencia viene de la madre. Y así podemos hablar de cómo nos heredaron. Amén. Y tenemos dos padres, amén, padre y madre. Hay 4 abuelos, 2 abuelos maternos, 2 abuelos paternos, y hay 8 bisabuelos, 4 maternos y 4. Yo no sé usted, pero yo no conocía a mis bisabuelos. Lo más que llegué a conocer fueron abuelos. Pero nosotros tenemos costumbres desde los bisabuelos. Desde ahí traemos, hermanos. Por eso 2 más 4, 6, más 8, 14. Y nosotros somos el número 15 en 4 generaciones. Y 15 es número de misericordia. 3 veces gracia. Amén. Entonces, hermanos, Éxodo 25 dice, Dios, no te inclinarás ante imágenes ni les vas a rendir culto, porque yo soy Jehová tu Dios. Un Dios celoso, dice, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la 4ª generación de los que me aborrecen. Entonces uno dice, ay Señor, pues yo conocí hasta mis abuelos, usted tal vez conoció a mis abuelos, pero ¿y qué tal si uno de ellos aborrecía a Dios? ¿O hacía cosas abominables a Dios? Y dice uno, ¿y eso me va a caer a mí? No, me voy al altar a cortar toda maldición. Amén. Porque visita la maldad, hermanos, sobre los padres hasta los hijos en la 3ª y 4ª generación. Así que tenemos que clamarle al Señor, quita todas las cosas que a ti no te agradan, que a veces, como decía el apóstol Pablo, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer termino haciendo por la ley de los miembros del cuerpo. Entonces, hermanos, hay razón para clamarle al Señor siempre, que nos ayude, que nos quite cosas que no son nuestras, que no las queremos, que no nos ayudan, y decirle, Señor, límpiame, límpiame, límpiame. Amén. Entonces, Ezequiel 16:1 dice la Biblia que vino palabra de Jehová a este profeta Ezequiel, y Dios le dijo, le dio una orden: oh hijo de hombre, haz conocer sus abominaciones a Jerusalén. Entonces aquí está el profeta Ezequiel, hermanos, diciendo el mensaje ¿a quién? A Jerusalén. Entonces miren, ¿a qué? A Jerusalén terrenal, dedicada a Dios. Y le está diciendo el profeta, haz conocer, dale a conocer, enséñale a Jerusalén las abominaciones que tiene. Entonces yo leía esto y decía, quiere decir que también en Jerusalén habían abominaciones, y muchas. Entonces si habían abominaciones en aquel Jerusalén terrenal, también hay abominaciones en el Jerusalén espiritual que somos nosotros. Amén. ¿Y qué le estaba pasando a Jerusalén?
Dile que así ha dicho el Señor Jehová a Jerusalén. En cuanto a tu origen y a tu nacimiento. Entonces, hermanos, a veces uno se jacta de su origen. Se puede jactar de su origen y se puede jactar también de su nacimiento. Entonces, es importante que tengamos claro nosotros que nuestro origen, hermanos, tiene que ser limpiado. Y sí, pues no somos nacionalistas, ¿verdad? No, que los de Cuba, que los de Argentina, que los de Guatemala, los de México, los de Venezuela, Colombia, y empezamos a hacer la lista, ¿va? Costa Rica, Honduras, El Salvador, todas las naciones. Pero tenemos que saber, hermanos, que Dios quiere limpiar nuestro origen y quiere limpiar nuestro nacimiento. Porque a este Jerusalén Dios le dice, en cuanto a tu origen y a tu nacimiento, vienes de la tierra de los cananeos. Entonces vemos acá que en cuanto al origen, dice que venía de la tierra de los cananeos. ¿Y qué quiere decir cananeo? Ya lo tiene usted ahí, ¿no? Era un traficante. Cananeo quería decir mercader, traficante. Entonces hay cosas, hermanos, que Dios nos tiene que ir quitando. De que no siempre uno quiere salir adelante, tomar ventaja como era el cananeo. Amén. Siempre hay que decir, bueno, voy a pagar un precio justo y voy a vender a un precio justo. Porque el cananeo, hermanos, compra uno y quiere vender a 100. ¿Sí? O sea, el cananeo así es. Entonces le dice a Jerusalén, tu origen y tu nacimiento viene de la tierra de los cananeos. Tu papá era un amorreo. Entonces, hermanos, cuando vemos ese origen, era, quizá aquí puede ser nación cananeo, ¿no? Ya, esto sería cananeo. Vamos a usar este. Entonces, su origen era cananeo, su nacimiento cananeo, ¿no? Y su origen era, el papá era amorreo, ¿no? Y la mamá era etea, ¿no? Hitita. Entonces tu padre fue un amorreo, y el amorreo era alguien que vivía en el monte, un montañés. Pero asimismo también era alguien parlantín, que solo le gustaba hablar, hacer alardes. Y la madre era etea, terrorista, hermano. Entonces, ¿qué origen había tenido y qué nacimiento había tenido esa Jerusalén? Entonces, igualmente nosotros, hermanos, venimos arrastrando a veces cosas que Dios quiere quitarnos hoy de nuestra genética. Amén. Así que la Biblia dice que usted y yo fuimos rescatados de esa vana manera de vivir de nuestros padres. Amén. Ahí está en 1 Pedro 1:18. Tened presentes que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir. Amén. Y yo entiendo, hermano, usted nació en una cuna de oro, bien educado, en un hogar bien estructurado, amén. Pero aún así, ahí habían cosas que a Dios no le agradaron, que usted vio, que usted vivió y que usted bebió y todavía le afectan. Amén. Entonces fuimos rescatados de la vana manera de vivir de nuestros padres, la cual heredamos.
Entonces tenemos que tener presente, hermanos, que nosotros tenemos herencia. Amén. Usted tiene herencia, hermano. Tenemos una herencia terrenal. Pero también tenemos una herencia celeste. Una herencia espiritual. Y también tenemos una herencia celestial. Entonces, en la herencia terrenal ya hablamos de la altura, los ojos, color del cabello, el carácter, hermano. Dice que la madre hereda el carácter a los hijos. Eso dicen los genetistas. El carácter viene de la mamá. Así que cuando el joven está buscando a su esposa, fíjese en el carácter de la mamá. Entonces, en su mayoría, pero hay excepciones y Dios hace milagros. Amén. Amén. No, pues que el carácter de las mamás es calidad, ¿va? Protectora, siempre cariñosa. Entonces, herencia terrenal. Dios nos rescató, hermanos, de una vana manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres. Ahí venían cosas buenas y cosas malas. Pero hay la herencia terrenal, hablamos de los rasgos físicos, también internos. Y cuando aquí dice en Ezequiel 16:44, que todo aquel que suele usar refranes va a usar este refrán: de tal madre, tal hija, de tal palo, tal astilla. Así como es el papá, así es el hijo, como es la mamá, es la hija. Amén. Entonces hay una herencia terrenal, pero hay una herencia espiritual. Y esa, hermanos, nosotros hemos recibido algo hermoso. Si usted ya recibió al Señor Jesús por medio de la fe, usted es hijo de Abraham. Entonces tenemos una herencia espiritual. ¿Sí? Gálatas 3:29. Y ya que sois de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? Ciertamente sois descendiente de Abraham. Si usted es de Cristo, es descendiente de Abraham. Entonces, esta herencia de acá, hermanos, es la herencia de Abraham. Porque a él le hicieron una promesa. Y esta, la terrenal, ya sabe usted, vino de sus padres. Que Dios los bendiga. Amén. Y la herencia celestial, dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido por medio de su Hijo Jesucristo, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces, la herencia espiritual por medio de la fe. La herencia celestial nos la ha dado el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y por eso el Padre nos ha bendecido, hermanos, con toda herencia celestial en esos lugares celestes. Amén. Entonces, tenemos herencia en la tierra, espiritualmente y celestialmente. Somos benditos de Jehová. Y Dios quiere darnos esa herencia. Pero el niño, aunque sea heredero, si sigue siendo niño, dice, no difiere del esclavo. Entonces, ¿por qué a veces Dios no nos da la herencia? Porque todavía necesitamos madurar, necesitamos dejar de ser niños. Porque si uno es niño, no le dan la herencia, aunque sea heredero. Dice, no, todavía no estás de edad. Crece, espiritualmente hablando, y te doy tu herencia. Así que
Necesitamos crecer, hermanos. Y Dios nos va a dar esas bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Amén. Y también eso va a traer consecuencias en lo terrenal y en lo espiritual. Amén. Así que esta era la introducción, faltándome 8 minutos, santo Dios. Y yo quería hablar de la herencia de los de Dan. Amén. Se recuerda que Dan se daba como una tribu perdida. Y realmente es una tribu que estaba desaparecida por sus especiales razones. Amén. ¿Cómo fue el nacimiento de Dan? Porque vamos a ir que Dios usó lo más vil, lo más menospreciable del mundo. Y cuando vemos el nacimiento de Dan, Jacob tenía a Lea y tenía a Raquel. Usted sabe, ¿no? Trabajó 7 años pensando que era Raquel y le dieron a Lea, y trabajó otros 7 para que le dieran a la que más amaba, Raquel. Jacob tuvo 4 hijos con Lea. Ya había nacido Rubén, Simeón, Leví y Judá. Amén. 4 hijos. Rubén, Simeón, Leví y Judá. Pero esos 4 hijos venían ¿de quién? De Lea. Es bueno que usted lea. Venían de Lea. Amén. ¿Y qué pasaba acá? Raquel, Génesis 31, dice, como ella no le podía dar hijos a Jacob, le entró celos. Y yo creo que es normal, ¿no? Pues, la otra con 4 y ella partido 4-0, ya está la cosa seria, ¿no? Tuvo envidia a su hermana, Lea, y vino y le dijo a Jacob, dame hijos, si no me muero. Pero imagínense con qué forma llegó a, dame hijos, porque si no me voy a morir. Hermanos, usted hubiera sido Jacob, ¿qué le hubiera dicho? Bueno, Raquel estaba estéril, estaba llena de envidia, estaba celosa y también caprichosa. ¿Por qué? Le estaba pidiendo al esposo que le diera hijos, y aquel, ¿qué culpa tenía? No dependía de él. Entonces dice la Biblia, hermanos, que se encendió la furia de Jacob. Es la primera vez, hermanos, que aparece, yo creo que es la única vez, que se enojó de esa forma Jacob contra Raquel. Aquí dice la Biblia que se encendió la ira de Jacob contra Raquel y le dijo, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios para que te prive del fruto de tu vientre? Dice, ¿yo qué culpa tengo si yo no soy Dios? ¿Yo qué puedo hacer? Amén. Entonces estamos hablando de cómo se propició el nacimiento de aquel tremendo hombre llamado Dan, de la tribu de Dan. Entonces vino Raquel y le dijo, bueno, si no se puede de esta forma, te voy a dar a mi sierva Bila. Te voy a dar a mi sirvienta Bila. Te vas a unir a ella y que dé a luz sobre mis rodillas. Entonces, que dé a luz, yo voy a recibir al bebé y ese va a ser mi hijo, para que así yo también tenga hijos por medio de ella, de Bila. Amén. ¿Quién era la mamá iba a ser la mamá de Dan? Bila. Entonces, hermanos, sucedió que le dio Raquel a Bila, pero a Jacob le dio Bila. Ya le había dado Bilis, ahora le dio Bila. Por mujer, Jacob se unió a ella. ¿Y qué pasó? Bila concibió y le dio a luz el hijo número 5 de Jacob. Entonces Raquel dijo, Dios me ha hecho justicia. Eso quiere decir
Dan. Dios me ha hecho justicia y ha escuchado mi voz y me ha dado un hijo. Y hermanos, llamó a su nombre Dan. Amén. Pero ¿cómo nació ese muchacho? Pues no nació de Raquel, sino que nació de la sirvienta de Raquel. Ahora yo le pregunto a las hermanas, ¿ustedes qué hubieran hecho? Si le hubieran dado a Bila a Jacob. Algunas dicen sí, muy pocas dicen sí, otras dicen no. No. Entonces, Bila, hermanos, traía un récord. Bila tenía algo ahí marcado en su bitácora. Y Bila era la que se había metido con su hijastro. En ese orden, ¿no? Rubén, el mayor de Jacob, se había acostado con Bila. Entonces uno dice, wow, ¿de qué se puede enorgullecer Dan? Si Dan nació de la sirvienta de su mamá, y esa sirvienta ya se había metido con su hermano mayor, que era Rubén. Y dice uno, ¿cómo Dios escoge, hermano, lo más vil? Yo no sé cómo fue tu nacimiento, no sé cómo fue tu origen, pero quizá a algunos esto les ha pegado. Dice, pero si yo nací en incesto, si yo nací de una forma no buena, ¿y cómo Dios tuvo misericordia? Amén. Porque miren, aquí están los 12 hijos, allá están los 12 hijos, no aquí. Ahí están los 12 hijos de Jacob. Y a Adán le tocó, ¿qué número? 5. Y ya solo me quedan 5 minutos. 5, hermanos. 5. Y 5 es número de gracia. El Señor, hermanos, halló gracia, o Dan halló gracia delante de Dios. Entonces, por el nacimiento, aquel nacimiento feo, hermanos, feo. Porque Bila no solo ya se había metido con su hermano de Dan, Rubén, que era un incesto. Bila significa troublemaker. Bila quiere decir problema, aterroriza. Eso quiere decir Bila. Pero Dios, hermanos, de lo más vil, menospreciable, de ahí sacó a esta tribu. Después el padre Jacob, más adelante, hermanos, empieza a bendecir a cada una de las tribus. Y Adán lo bendice en el turno número 7, que es el número de la plenitud. Pero aún así el padre, hermanos, no le dijo cosas bonitas a Adán, sino que le dijo a Adán, mira Adán, vas a ser como serpiente. Imagínense que el padre le dijo, sos culebra, sos víbora, sos mazacuata. Así le dijeron a Adán, vas a ser como serpiente junto al camino, como víbora junto al sendero, que le muerde los cascos del caballo, de modo que el jinete se cae hacia atrás. O sea, realmente el padre biológico no le dio una bendición que digamos, ¡ah, qué bárbaro! El padre biológico. Pero más adelante, hermanos, el padre espiritual ya habló mejor de Dan. Bueno, es más, a Rubén le habían dicho, Rubén, estás borrado. Y ya dijo, que viva Rubén y que no muera y que sean muchos sus hijos. Amén. Pero este padre espiritual llamado Moisés, bueno, aquí estamos hablando de los espías, ya lo puso en el turno número 9. En esta orden de tribus, a Adán ya le dicen, de la tribu de Dan, los que fueron a espiar la tierra prometida, se fue Amiel. Y Amiel quiere decir pueblo de Dios.
Hermanos, ya ahí Dios empieza a cambiar la maldición de Dan en bendición. Porque ya dijo que vaya a Amiel, que vaya al pueblo de Dios. Y Amiel era hijo de Gemalli, y Gemalli quiere decir camellero, el que guía los camellos. Amén. Entonces la tribu de Dan, cuando Moisés bendice a las 12 tribus, mire, Dan se fue al número 10, el número de completo. Y Moisés dijo, por medio de Dios, que Dan sea un cachorro de león que salta desde Basán. Entonces Dios está agarrando lo más vil, lo más menospreciable de aquel joven que nació de una situación no muy bonita, ¿no? Como para jactarse y decir, oh, es que porque yo nací de un matrimonio así, así. No nació así, hermanos. Pero Dios bendice a Adán y le dice, vas a ser un cachorro de león que salta desde Basán. Entonces, cuando reciben la herencia, las 12 tribus, menos una, los levitas no recibían porque ellos servían en el tabernáculo. A Adán le dieron el último turno, el 12. Amén. Usted sabe que le tocó el último turno. Y le dieron 18 ciudades que hemos venido estudiando algunas de ellas. Sora, Estaol, Semes, Alabín, Ajalón, Getla. Y cada una de esas tiene una bendición poderosa que tenemos que seguir estudiando. Pero miren, de 5 se fue a un turno número 9. Después, al 7. El 9 y después ya se queda en el 10. Y en la siguiente bendición le tocó el número 12. Los últimos serán los primeros. Amén. Pero si se da cuenta, en la siguiente, allá en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, ahí ya no aparece Dan. Ya no está. Amén. Usted no lo encuentra en Apocalipsis 7. ¿Por qué? Algunos creían que era porque había sido borrado, eliminado. Y ahora nosotros hemos venido estudiando, hermanos, que Dan ya se lo habían llevado. Dan se lo llevaron. Él ya no tuvo que pasar por la tribulación. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Y tú y yo vamos a ser arrebatados. Si le creemos a Dios y si nos ajustamos a la gracia de Dios. Entonces, aquí está el tema. ¿Qué prefiere, hermano? ¿Que lo rescaten del fuego o lo rescaten en medio del fuego? ¿Que lo rescaten del peligro o que lo rescaten ya estando en el peligro? Por ejemplo, Dios no lo quiera, un accidente aéreo, dice. Te voy a rescatar del accidente aéreo o en el accidente aéreo, como aquel que iba en el asiento 12 y fue el único que quedó vivo. No, mejor que me rescaten de no ir en ese vuelo. Amén. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, Apocalipsis 3:7, el que tiene la llave de David, que abre y nadie cierra, y que cierra y nadie abre, dice estas cosas. Porque guardaste la palabra de mi paciencia, dice Dios, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre todo el mundo habitado para probar a los moradores de la tierra. Entonces la iglesia de Filadelfia la rescatan de la hora de la prueba que ha de venir. Es diferente que si dijera, te guardaré en la hora de la prueba. Eso quiere decir que va a pasar por la gran tribulación. Pero esto dice, no vas a pasar por la gran tribulación. Entonces, ¿qué prefiere? ¿Que lo rescaten de la gran tribulación o que lo rescaten en la gran tribulación?
de la gran tribulación. Y eso le pasó a Enoc. A Enoc lo rescataron del diluvio. A Noé lo rescataron en el diluvio. Pues tuvo que meterse al arca y sí vio todo y lo rescataron en medio del diluvio. Pero Enoc, que es la séptima, Noé es la 10ª generación después de Adán, al del 7 lo rescatan del juicio. A Noé lo rescatan en el juicio. Amén. A Elías lo rescataron de ver la hambruna que iba a venir, hermanos, porque después en el tiempo de Eliseo es cuando se comen a los niños, cocinan a los niños y comen estiércol porque no había comida. Entonces a Elías lo rescataron de esa hambruna. A Eliseo no, Eliseo se quedó. Entonces, ¿qué quiere ser usted? ¿Enoc, Elías o ser Noé o Eliseo? Mejor Enoc, que nos arrebate el Señor. Elías, que nos lleve en un torbellino de fuego. Daniel ya no entró al horno de fuego. Solo entraron los 3 amigos. Entonces a Daniel lo rescataron del horno 7 veces calentado. Y a Drac, Mesac y Abednego, a esos los sacaron del medio del fuego. Entonces, hermanos, que el Señor nos lleve de la gran tribulación y no en la gran tribulación. La iglesia de Filadelfia dice: por cuanto guardaste mi palabra de paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba. La Odisea, a ellos los van a rescatar en la gran tribulación, pero ya degollados y pasando por todo esto. Amén. Así que hoy es día de doctrina y, hermanos, que Dios nos ayude y que seamos, hermanos, como Dan, de lo más menospreciable. Porque miren, la Odisea decía: yo soy rico y me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad. ¿Y qué si la Odisea, hermanos, que se decía que era rico y que no tenía necesidad de nada, Dios le dice: no sabes que lo que eres es desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Es una iglesia que no tiene cobertura, no tiene los 5 ministerios. Entonces necesitamos, hermanos, ser Filadelfia, la iglesia que ama a su hermano. Amén. Póngase de pie esta noche y que Dios nos ayude a digerir, porque esto es bastante, hermanos. Pero que Dios nos ayude para ver los tiempos que nos ha tocado vivir y que usted y yo tenemos herencias. Tenemos herencia, hermano. La terrenal, gracias a Dios que nos rescataron de la vana manera de vivir de nuestros padres. Pero la herencia espiritual, que nuestra fe crezca. Amén. Que le creamos al Señor, porque cuando usted le cree a Dios, le es contado por justicia. Y la herencia celestial es la que Dios nos dio por medio de su Hijo. Amén. Y Él nos ha bendecido en los lugares celestiales. Así que yo te quiero recordar, tenemos herencia. Tú tienes una herencia. Y Dios usó lo vil del mundo y lo menospreciado, lo que no era, para deshacer lo que era. Que Dios nos ayude esta noche. Padre, gracias por tu bendita y gloriosa palabra, Señor, porque así como a los de Dan, los danitas, que fueron, Señor, arrebatados, nosotros también anhelamos irnos como Elías, así como Enoc, que no vio la muerte porque fue traspasado, porque fue transportado
para no ver la muerte. Así que este pueblo, Señor, podamos nosotros llegar delante de ti, no por nuestros méritos, no por nuestras fuerzas, sino porque tú peleas por nosotros, Señor. Yo bendigo a tu pueblo, Señor. Bendigo tu palabra, que se haga rema en nuestro corazón y que anhelemos estar contigo cada momento, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a caminar en pos de ti. Que tu palabra se haga vida en nosotros, que tu palabra se haga rema en nuestro corazón y que podamos compartirla con nuestros seres amados y aún aquellos que no te conocen, Señor. Que sepamos que el tiempo ha llegado, que el día y la hora se está acercando. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Y borra toda rebelión y borras todo ancestro, Señor, que aún nos esté haciendo sombra para acercarnos a ti. Quita toda idolatría, quita todo deseo, Señor, de avaricia, toda envidia, Señor, que haya en nuestro interior. Arráncala, por favor, de raíz. Ayúdanos a amarte más, Señor, y que nuestra fe crezca para poder ser de la promesa de Abraham, que nos sea contado por justicia, Señor. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias por la herencia que nos has dado. Gracias por la herencia que cada uno de nosotros tenemos por la gracia de Cristo. Amén y amén. Dele ese aplauso fuerte. Limpia mi corazón, cambia mi mente, Señor Jesús. Límpiame, limpia todo mi ser, que quiero ser más como